¿Lo encontraste? Buenas noches con todos. Les damos la bienvenida a la primera Feria Virtual del Libro España. En esta oportunidad estamos con el narrador peruano Nicolás Hidrogo, quien nos presentará Orillas del Río. Adelante, por favor. Buenas tardes y buenas noches donde corresponda. Soy Nicolás Hidrogo de Perú. Es un gusto y un placer presentar en esta primera Feria Virtual del Libro uno de mis 10 textos que he publicado durante alrededor de 32 años de carrera profesional literaria desde que estudiara literatura aquí en el norte del Perú. La idea de este libro surge a partir de mis vivencias, mis experiencias cotidianas. La carátula, tráemela de allá, Marisa. Carátula. Las experiencias cotidianas que en mi tránsito existencial la viví en la selva del Perú. A orillas del río es un conjunto de 80 cuentos neocreacionistas con un trabajo de sofisticación de prosa poética y que lo que busca es demostrar cómo la poesía está inserta dentro de la narrativa. El lenguaje literario que se emplea en estos textos básicamente trata de tener el rango de prosa poética, porque creo que eso es una de las expresiones más, digamos, eficaces para afianzar el concepto de literatura, el concepto de poesía, como el arte de construir textos que tengan un valor y un rango literario. De tal manera que lo nuestro básicamente en este texto es entender que la literatura juega un rol y un papel fundamental, importante, dentro del arte literario. A orillas del río es para mí un sueño que lo tuve construyendo desde que era adolescente en cuanto a las vivencias que me tocó vivir en la selva del Perú. Yo viví en el Amazonas, en Bagua Grande, la región Amazonas, y esto para mí me ha permitido durante muy buen tiempo ir pergeñando, ir acumulando historias. A orillas del río para mí es un texto que sintetiza mi experiencia y tránsito terrígeno. Básicamente son historias de la selva, historias que hay en los puertos donde, digamos, el vehículo oficial de un puerto son los pequepeque. El vehículo de transporte de intercomunicación entre los amazónicos es el pequepeque, una pequeña embarcación de madera, pues empujada por un motor fuera de borda que permite que las personas puedan ir de un sitio a otro. La carretera más importante en la selva no son las autopistas, es el río. Y el río para mí significa con una connotación muy importante porque permite que las personas podamos establecer nexos de socialización, de intercomunicación económica, de trueque, de cambio, donde no existe, digamos, esta situación, digamos, de expresar ideas o sentimientos a partir, digamos, de lo que los domingos, que son los días festivos en la selva del Perú, permite esa afluencia, ese intercambio de las personas que en el tránsito de la vivencia suelen darse. Este texto yo lo publiqué el 2014 como parte de una experiencia que quería compartir con el mundo sobre las cotidianidades que ocurren en la selva del Perú. Hay muchas historias que tienen que ver con las historias de los enamoramientos, de los encantamientos, de las formas de vivencia dentro, digamos, de las comunidades indígenas que hay en la selva, pero también dentro, digamos, de los pueblos que ya han, digamos, han invadido prácticamente la costa, parte, digamos, de la sierra, ha invadido la selva también. Así como la selva ha invadido también la parte de la costa y la sierra, también en el Perú hay un fenómeno migratorio muy grande. Y una de las cosas que tenemos que entender es que en el Perú, como en muchos lugares de Latinoamérica, digamos, tenemos historias y tenemos hechos comunes, el fenómeno migratorio. La gente va a la costa en busca de oportunidades de vida,
pero muchas de ellas se va a la selva en busca de oportunidades de tranquilidad, de sosiego y de paz. Y eso es lo que podemos encontrar en este tipo, digamos, de textos narrativos que para mí, como neocreacionista, es importante entender que la literatura no es la mera expresión, digamos, de mis anécdotas, de mis aventuras, de mis yo real, sino fundamentalmente es un trabajo. Es un trabajo que hay que dedicarle. La construcción de un cuento para mí es un trabajo artesanal, es un trabajo de pergeñación bastante sofisticada. Busco que mi historia tenga una trascendencia, busco que mis personajes estén muy bien delineados y construidos desde el punto de vista etopéyico, prosopográfico. Busco construir un buen cráter, un buen conflicto, digamos, de la historia. Busco darle el clímax y siempre una de las peculiaridades que me caracteriza es que busco generar finales abiertos, porque son los finales más lúdicos, son los finales que permite que la gente pueda quedarse con el sabor de la continuidad de la historia y con la intriga, que es una de las cosas más difíciles de trabajar en un texto literario. En un texto literario, si no hay conflicto, si no hay intriga de corte narrativo, ese texto ha fracasado. Creo que esta es una de las premisas fundamentales que tenemos que entender, que la literatura en el contexto postmoderno ha decaído en cuanto no solamente a la parte tropológica, a la parte técnica y a la parte, digamos, del manejo, digamos, de todos los recursos de extrapolación que normalmente suelen tener. Normalmente el empirismo literario no permite que la gente trabaje sus historias. El caso mío, yo tengo un reto conmigo mismo. El mayor severo crítico y catón soy yo mismo, porque busco que mis historias me superen, me trasciendan, me dejen huella en mí y en los lectores. Voy a compartir de estas historias un texto que obviamente contiene parte de estas vivencias. Sábado a las 3. La descuartizada tarde luce fatal, polimerizada en varios hemistiquios deslocados. Hace un sopor en Lambayeque de 41 grados centígrados, como de cámara de gas letal. El tórrido venerano casi llega con adelanto de un porrazo y es todavía noviembre de 1993 y va a ser sábado. Y el sábado es mi día favorito. Me toca cambio de aceite y ajuste de motor. Justo como todos los sábados, desde que la conocí a las 3, me enciendo y tarareo en la ducha con una guitarra imaginada. Europa, Europa, Europa. Santana, Santana, Santana. La tarde no me deja verte. Solo te imagino sobre la cámara de mi cuchitril universitario, con los ojos cerrados, como una gata ronroneándome traviesa. Un ruido metálico se agolpa como un tren descarrilado sobre las vísceras de las 3 en punto y sobre la empinada escalera en ángulo agudo casi de 80 grados. Son unos zapatitos blancos subiendo por las escaleras de hierro de la Libertad 241 y mi corazón entra en taquicardia permanente. Me ha dado 2 duchazos desde las 6 de la mañana y estoy más limpio que un pan recién horneado. Ella ya sabe lo que me gusta. Flaca maromera. Suena un chasquido de vidrio en la puerta. La clave es que ella debe rascar como un armadillo huyendo de sus captores y solo así abriré y sabré que es ella. La batalla duró hasta las 3 de la mañana. Suena Sul Han Khan, Bider 1964 de The Beatles. Sul Han Khan, Bider Jill, Lai Yud, Dadukul Lai, Never Realis One, Can Yud. Monólogo y la miro en silencio a mi guerrera en tregua. ¿Qué habrá detrás del cadalso de la lluvia solitaria? ¿Qué hay bajo el lomo perverso de la noche espantada de sí misma? ¿Qué encima del salobre sabor de la tristeza? ¿Qué dentro de la lejanía y de sus estepas cuajadas de oquedades? Tus ojos dentro de mí orbitaron sin prender su propio pedernal. Aprendí a ser un cataléctico inmutante, impertérrito.
Todita la lluvia negra se desbordó por encima de mis pómulos sórdidos. El galopante silencio de corcel entró desbocado por la afligida ventana, revoloteó toda la habitación, pezuñó mi espalda dormida y abrió el filo angostado de mi yo bien adentro. Solo me encontró a mí y a nadie más. A tu búsqueda mirada de faro errante en el mar, le añado el néctar de tus playas de arena, disperso en la llanura de tu piel, con mi imaginación, te extraigo el fino elixir de tu sensualidad y pasión de mujer. Tu lechosa piel de alabastro cuelga como uvas de parral sobre mi boca hambrienta con tus pendulares movimientos. Bueno, parte de estas historias que yo las he traído, obviamente, como un fenómeno migratorio de la selva a la costa, las he trucado muchos y las he convertido en historias que son básicamente movidas en dos latitudes, en dos espacios geográficos, en dos locaciones, porque creo que esa es una de las cosas que trato de mover a través de los saltos cualitativos y a través de los racontos. La idea de la literatura posmoderna radica justamente en eso, trabajar los textos, trabajar las historias, pero moviéndolas multáneamente en varias dimensiones, no solamente de tiempo literario, sino también de espacio geográfico y locaciones, no solamente cronológicamente en un tiempo, digamos, del personaje, sino en varios momentos de su vida. Creo que esa es una de las cosas que poco se trabaja en la literatura moderna, porque lo único que se quiere contar es una bonita historia y nada más. Y las bonitas historias técnicamente pueden ser fofas, pueden ser minúsculas, carentes obviamente de una arquitectura y una ingeniería. Y una de las cosas que buscamos dentro, digamos, de la literatura es construir historias hoy modernamente tecnificadas, historias que tengan un carácter, digamos, de lenguaje literario, que esa historia, digamos, del lenguaje coloquial de la cotidianidad trascienda y vaya más allá del mero hecho de contar el relato. En realidad las historias son simples y meros pretextos para construir literatura. Una de las cosas que tenemos que hacer modernamente es recuperar el sentido literario desde el punto de vista de la tropologización y desde el punto de vista de la tecnificación en poesía y en narrativa respectivamente. Creo que la propuesta mía como crítico literario no solamente estriba en hacer crítica a los textos literarios, sino partir del modelado, partir de la idea de yo no puedo hacer crítica de otros textos no solamente basado en una teoría, basado en un modelo, basado en un prototipo, en un enfoque. También tengo que hacer crítica a partir de mi propuesta frente a los demás. No podría criticar o no podría hacer un asedio crítico a un texto, sea cual es que fuera, de prosa, de poesía o de dramaturgia, si es que previamente yo no tengo un modelo, un precepto que permita a la gente tomar como referente, porque de esa manera creo que estaríamos formando y haciendo tomar conciencia a los narradores. Necesitamos que la literatura hoy sea más que un conjunto de expresiones afectivas y emotivas en cuanto al plano poético. Necesitamos que la literatura hoy, en cuanto a la narrativa, sea más allá de un conjunto de historias trucadas a través de una caja china o a través de un argumento que puede ser tanto citadino como rural. Necesitamos que las historias hoy estén tecnificadas, trabajadas no solamente estética y lingüísticamente, sino trabajadas fundamentalmente a través de la tecnificación. Una novela, un cuento, es una tecnologización de la lingüística y una sofisticación de lo estético y lo literario. Ningún texto literario podrá alcanzar el rango de literario si es que previamente no hay un trabajo concienzudo, un trabajo real y consciente y exprofesamente con la intención de generar un efecto estético. Creo que eso es de alguna manera parte de nuestra experiencia a través de Conglomerado Cultural Perú Internacional de generar una tendencia constructivista en cuanto a, digamos, la sofisticación. Estamos en un proceso de generar conciencia crítica y conciencia estética en los creadores y luego en los lectores.
No se podría hacer literatura sofisticada a partir de un conjunto de lectores que están leyendo tradicionalmente textos que no comprenden la estructura intrínseca, que no comprenden el elemento, el alma, el espíritu, el tronco, la columna vertebral que está invisible para todos, que es justamente la tropologización y la tecnificación. Dicho esto, agradezco mucho a esta tribuna de la primera Feria Virtual del Libro, porque permite no solamente presentar y vender el libro, porque más que vender, lo que pretendo es generar conciencia estética en los lectores. Nos permite también dar a conocer nuestros puntos de vista como escritores frente a el colectivo de lectores y escritores que pululan en las redes sociales. Estamos seguros que a partir de esta experiencia, a partir de esta propuesta, vamos a crear escuela, vamos a crear tendencia y más que masificar la actividad literaria, la vamos a decentar. Vamos a buscar que los textos literarios que se construyan de ahora para adelante tengan mayor nivel y mayor calidad literaria. Una de las cosas que a veces no estamos preocupados justamente es porque creemos que literatura es todo aquello lo que uno siente y piensa y lo vuelca, sin que previamente haya un trabajo de corrección de estilo, sin que previamente haya un control de calidad, sin que previamente intervenga la crítica literaria, sin que previamente tengamos una formación lingüística y estética, sin que previamente tengamos una formación tallerística de cómo construir el discurso literario. En la medida que seamos escribidores empíricos, en la medida que creamos que todos los piropos que nos suelen dar a veces en las redes sociales por un texto que no tiene calidad literaria, en esa medida no estaremos creciendo, estaremos autoengañándonos y creyendo que cualquier cosa que se produzca producto de la afectividad, la emotividad y los sentimientos y las experiencias primitivas en primer plano, vamos a creer que eso es literatura cuando no lo es. Mientras no haya un trabajo consciente, mientras no haya un trabajo que haga que el escritor se esmere en producir un producto literario de manera consciente y exprofesamente, estaremos repitiendo la misma monserga y estaremos repitiendo los mismos contenidos de la pseudo literatura, que no es otra cosa que vender humo y emociones. En literatura no basta el humo y la emoción. En literatura no basta el bluff. En literatura es necesario que el discurso literario defienda al escritor, que el discurso literario orade no solamente los sentimientos, el intelecto del lector. Se busca que la literatura sensibilice, hominice, pero que también rete la inteligencia, la emoción y el intelecto del lector. No se puede confundir y creer que la literatura solamente cumple un fin lúdico y de entretenimiento, porque ese es el fin básico, epidérmico. La literatura tiene que cumplir un rol homínido y también un rol intelectualizador. Mientras no hayan esos dos componentes finales, haremos que solamente la literatura sea un vano oficio, sea un mero entretenimiento y pasatiempo y no constituya la columna vertebral de la interpretación del espíritu más alto que puede llegar al que ha llegado el ser humano, la creatividad, la originalidad. Si queremos tener ello, tenemos que trabajar en el texto. De lo contrario, solamente estaremos vendiendo, vamos a decirlo así, casi faranduleramente, hechos anecdóticos, ripiosos, que no tienen trascendencia frente a los demás. Por lo demás, estoy bastante agradecido, agradezco nuevamente a esta primera Feria Virtual del Libro de España, que está permitiendo poner en tapete diversas posiciones, diversas concepciones de arte y producción de los textos literarios. En el Perú tenemos un promedio casi de unos 800 títulos al año publicados, y de ellos, por lo menos, un 40% son textos de literatura, de cuento, de poesía, de fábulas, de ensayos, de crítica literaria. Estoy sumamente complacido y agradecido porque creo que tribunas como esta deben mantenerse vigentes y presentes en un momento tan difícil de pandemia como lo estamos viviendo actualmente. Muchas gracias y infinitamente agradecido. Buenas Muchas tardes, gracias a ti, buenas noches. Nicolás.
Una pregunta recurrente antes ya de despedirnos es que tú mencionas que para la literatura y para todos los libros debe haber una cierta técnica y otros requisitos. ¿Las fábulas que van dirigidas más hacia niños también deberían tener estas técnicas o requisitos que mencionaste? Mira, cualquier producto literario tiene que estar tecnificado porque lo que se trata es de brindar calidad. Construir una fábula, construir, qué sé yo, un mito, una leyenda, una tradición, un cuento, un nanocuento, un relato, una novela, un poema, todo ello es tecnificación literaria. Nosotros podemos hacerlo de dos maneras. El 99% de las personas lo hace de manera empírica sin tener un conocimiento previo de las estructuras ausentes internas que tiene un texto literario. Cuando uno conoce el elemento interno y conoce, el arte tiene reglas. Lo que no tiene reglas y es libre es el pensamiento, es el tópico. Del tópico puedes escribir lo que fuera, no hay regla para el tópico, pero sí cuando se escribe sobre el tema que has elegido, el arte tiene reglas y la literatura es un arte. No puede ser que un arte no tenga reglas y sencillamente sea un bodrio o un mero amontonamiento. Una fábula tiene una estructura, tiene que tener un lenguaje predominantemente metafórico y prosopopéyico. Quien no maneje esas dos formas de tropologizar, de retorizar el lenguaje literario, sencillamente no está cumpliendo con uno de los preceptos, ¿no es cierto?, de Esopo, que construía las fábulas teniendo una intención moralizante al final, tiene un lenguaje literario. Y el lenguaje básicamente de una fábula es un lenguaje fundamental, predominantemente prosopopéyico. Quien no entienda esa forma de animar, esa forma de concederle propiedades, características de vivo, aquel que no es vivo, aquel inanimado, ¿no es cierto? No tendrá, no construirá un discurso literario, construirá una historia, pero esa historia no tendrá la categoría de la especie que se deriva de la prosa en general. Perfecto, muchísimas gracias Nicolás por esta ponencia tan interesante. Por ahora el tiempo se nos ha acabado, pero por favor a todos los que nos están viendo recuerden mantenerse conectados a la Feria Virtual del Libro en España. Hasta luego. Muchas gracias, Elizabeth.